Ahora, vamos a hablar de otro tema que es la fiscalidad de los dividendos en México, algo que también, pues bueno, nos han preguntado mucho aquí en Rankia, y por lo cual, pues bueno, vamos a tocar ahorita. Aquí es importante saber unos cuantos conceptos, ¿no? La ley que tenemos actualmente en nuestro país, que tiene que ver concretamente con la ley del impuesto sobre la renta, tiene considerado en el artículo 18 que las ganancias por enajenación de acciones son un ingreso acumulable y la tasa del impuesto que se calculará aplicando un 10% sobre las ganancias obtenidas. Entonces, de nuevo cuenta, pues bueno, vemos que igual todos los ingresos tienen que pagar impuestos, en este caso son considerados como un ingreso acumulable al cual se le va a aplicar un 10% sobre un 10% completo sobre la ganancia que hayamos obtenido, ¿no? ¿Por qué pusimos esto? Porque esta parte de la ley es nueva. Anteriormente, en la ley del 2014, que fue el mismo año cuando entró toda esta reforma fiscal, las ganancias por enajenación de acciones estaban exentas del pago de impuestos. Entonces todavía hay algunas personas que bueno, tienen esta confusión de que si paga o no paga. Pero la realidad es que a partir de la misma modificación que tuvimos en 2014, pues bueno, todas las ganancias por enajenación de acciones tienen que pagar impuestos y para resumir les vuelvo a decir, todo ingreso que obtenemos tiene que pagar impuestos, ¿no? Ahora, ¿quién está obligado a hacer el pago de este impuesto? Pues bueno, las personas que están obligadas a hacer el pago de este impuesto son las que obtienen ingresos por la enajenación de acciones cuando se encuentran en México. En el caso de que haya alguna persona que no se encuentre en el país, esta persona va a estar obligada a pagar este impuesto sin el valor de los títulos que provengan de más del 50% de bienes inmuebles que se encuentren dentro del país. Ahora, ¿cómo tenemos que realizar el pago de impuestos sobre dividendos? Bueno, vamos a ver dos casos posibles en los cuales se pueden dar a la hora de realizar el pago de este impuesto y por el cual existe el cobro de enajenación de acciones. Bueno, si el comprador tiene su residencia en México o dispone de un establecimiento permanente en el territorio nacional, el impuesto se tiene que retener cuando se produzca la operación. Por ejemplo, a veces nosotros en Rankia hay personas que nos preguntan, bueno, pero es que yo no resido en el país, ¿tengo que pagar impuesto o no tengo que pagar? Bueno, sí se tiene que pagar cuando la ganancia se generó en el país, se está obligado a pagarla, aunque pues, bueno, la persona no reside en el país, ¿no? Entonces, aquí es para que lo tomen en cuenta, que si tienen la residencia en México o el establecimiento que se encuentra de forma permanente y fue con el que se hizo la operación, se tiene que hacer el pago correspondiente. Ahora, si el comprador no cumple con nada de lo anterior, la persona que le lleva a cabo la acción de venta de acciones es la que debe pagar este impuesto en un plazo de 15 días tras haberse llevado a cabo la operación. Es decir, hay personas que, por ejemplo, bueno, viven en otro país, pero pues actualmente nosotros podemos hacer inversiones pues en bolsas de otros países, ¿no? Entonces, en este caso también, la persona que está llevando a cabo la operación, es decir, el corredor o la empresa que está llevando a cabo eh, este tipo de transacciones en el país, es la que está obligada a pagar el impuesto en un plazo de 15 días después de haberse llevado a cabo la operación. Es decir, en cualquier caso, se tiene que hacer este pago. O sea, no se puede omitir de ninguna forma. Entonces ya lo vimos, ya sea que la persona resida en México o que tenga un establecimiento en México que pues, regularmente se solicita, o cuando hacemos inversiones, por ejemplo, tal vez
cuando alguien hace alguna inversión en bolsa, que se me ocurre tal vez por medio de un fondo de inversión, alguna cuestión así, bueno, por la persona que opera el fondo o algo similar, tiene que hacer este pago. Entonces, estas son las cosas que, bueno, que las nuevas leyes fiscales nos han traído, pues para no omitir nuestros pagos de impuestos al fisco. Entonces, no sé si hasta ahorita tengan alguna duda que quieran que podamos, que planteen, pues para que la resolvamos, ¿no? Bueno, de todas maneras les recuerdo que todas las dudas que tengan las pueden poner aquí en el chat para que las vayamos respondiendo en los próximos días. En Rankia vamos a tener un espacio en el cual vamos a responder a todas las preguntas que nos hayan planteado. Y bueno, respecto a este mismo tema, hay algo muy interesante que tenemos que ver. ¿A cuánto equivale el pago? Bueno, nosotros hemos observado que el pago es muy alto, que la tasa real del pago puede llegar hasta el 42% de la transacción. Y este es un nivel que no habíamos visto en México desde los años 80. Y este pago del 42% es lo que deriva de este nuevo impuesto. ¿Cómo nos hemos dado cuenta? Bueno, aquí tenemos algunos ejemplos de pagos que han hecho algunas entidades o empresas, etcétera, ¿no? Por ejemplo, un ISR corporativo del 30% hizo un pago de 15 millones de pesos. Dividendo, utilidad, ISR corporativo, 35 millones. Retención del ISR del 10%, igual 3 millones y medio. Y así como van viendo, bueno, como se ve que en esa tabla, pues vemos que los cobros son pues bastante altos, ¿no? Llegando hasta la retención del 10%, etcétera, etcétera. Entonces, esta tasa puede llegar, les vuelvo a decir, hasta el 42%. Esto es algo que no habíamos visto pues desde hace 30 años. Entonces, bueno, es algo que queríamos nosotros destacar, porque también son preguntas que nos han hecho